confirman nuevamente. Ya. Ya. Listo. Entonces empecemos de una vez para no perder más tiempo. Entonces hoy vamos a ver las oraciones subordinadas, die Nebensätze, si se dice en alemán, die Nebensätze, las oraciones subordinadas. ¿Cuál es la diferencia de las oraciones subordinadas respecto a las oraciones principales? Las oraciones subordinadas dependen de una oración principal para que tengan sentido. Sin una oración principal no tienen sentido completo. Digamos, se puede entender, pero nos dan a entender que algo falta. Y eso que falta es justamente la oración principal. Entonces, por sí mismas no tienen un sentido completo. ¿Y qué otra diferencia tienen? Una estructura completamente diferente a la de las oraciones principales. Entonces, voy a mostrarles la estructura de varias oraciones subordinadas. Acá tenemos en primer lugar una oración principal en forma de pregunta. Warum isst du nicht? ¿Por qué no comes? Es la pregunta. Luego la respuesta aparece en un primer momento una oración principal, ich esse nicht, no como, y después aparece la oración subordinada. Esta acá dice, weil ich Liebeskummer habe. ¿Qué características tiene entonces la oración subordinada? En primer lugar, aparece una conjunción. Esta conjunción nos permite saber que lo que sigue a continuación es una oración subordinada. Entonces, en primer lugar, una conjunción. Qué pena, yo no les di la traducción, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, la pregunta, Warum isst du nicht? ¿Por qué no comes? Entonces, en la frase que vamos a construir, ich esse nicht, no como, luego, esa es la frase principal, luego, la oración subordinada, weil ich Liebeskummer habe, porque tengo problemas amorosos o decepciones amorosas. Liebeskummer es como corazón roto, algo así. Entonces, esta es la razón por la que no come. Entonces, en primer lugar, esta oración subordinada, ¿cuál sería su estructura? En primer lugar, una conjunción que nos va a indicar que esa oración es subordinada. Después, un verbo al final. Un verbo al final. El sujeto es más común que vaya después de la conjunción, pero no siempre es así. En algunas ocasiones podría cambiar, pero es poco frecuente que cambie. Lo más común es que el sujeto vaya en la segunda posición después de la conjunción. Entonces ya sabemos cuál es la estructura de la oración subordinada. Una conjunción y un verbo al final. En caso de que la oración tenga más de un verbo, todos los verbos irían al final. Listo. Entonces repito la oración. Ich esse nicht, la oración principal, no como, weil ich Liebeskummer habe, porque tengo problemas del corazón. Weil ich Liebeskummer habe. Entonces este weil, ¿por qué? Es la que cumple la función de conjunción. Bueno, preguntas hasta el momento. Nein. Bueno, entonces continúo. Miremos otro ejemplo. Wann gehst du schlafen? ¿Cuándo vas a dormir? La oración principal en pregunta. Luego, toda esta oración que está constituida, en primer lugar, de una oración principal y luego de una oración subordinada. Entonces, la oración principal, ich gehe schlafen, voy a dormir, wenn der Film zu Ende ist, cuando la película llegue al final. Wenn der Film zu Ende ist, cuando la película al final esté, ¿cierto? Algo así, o cuando la película llegue a su fin, una traducción más precisa. Wenn der Film zu Ende ist. Nuevamente, una conjunción, en este caso, wenn, cuando, y el verbo al final. Nuevamente, el sujeto aparece después de la conjunción. En este caso, esta tablita que está acá al principio, estos dos ejemplos que tenemos, van a ver, en primer lugar, aparece la frase principal y en segundo lugar, la frase subordinada, la oración subordinada.
Pero también puede haber otra estructura, y es aquella en la que la oración subordinada aparezca antes de la oración principal. Entonces, la oración subordinada estaría en la primera posición y la oración principal en la segunda. En ese caso, esperen, creo que hay una pregunta o alguien está entrando. Alguien está entrando. Listo. En ese caso, ¿qué es lo que cambia? Cuando tenemos en primer lugar la oración subordinada y en segundo lugar la oración principal. Bueno, esta primera parte no cambia en absoluto. Es decir, ponemos la oración subordinada tal como conocemos su estructura. Es decir, la oración subordinada no cambia su estructura nunca. Pero cuando tenemos que la primera parte es una oración subordinada y luego está la oración principal sí cambia su estructura. ¿Qué cambia? Que el verbo ya no estaría en la primera posición, sino no estaría en la segunda posición, sino en la primera. Aparecería al principio. Entonces, miren, weil ich Liebeskummer habe, esse ich nicht. Porque tengo problemas amorosos, no como. Entonces, acá en lugar de decir ich esse nicht, que es la estructura original de la frase principal, cuando está justo después de una oración principal, ponemos el verbo en primer lugar. En ese caso nos quedarían el verbo final de la oración subordinada y el verbo inicial de la oración principal juntos. Weil ich Liebeskummer habe, esse ich nicht. En el mismo ejemplo que teníamos arriba, pero cambiando su orden. O esta otra oración. Wenn der Film zu Ende ist, cuando la película llega a su fin, gehe ich schlafen, voy a dormir. Nuevamente el verbo ahora aparece en primera posición en la oración principal. Hasta ahí. ¿Tienen preguntas? Profe, o sea que siempre en la oración principal, en ese otro tipo de oraciones subordinadas, el verbo siempre va a iniciar. O sea, no hay Sí, excepción, sino que siempre inicia. exacto. Pero justo cuando está después de una oración subordinada, ¿cierto? Listo. Si no hay una oración subordinada antes, pues no hay razón para que el verbo vaya en la primera posición, a menos que sea una pregunta. Si no es una pregunta, pues entonces, si es una oración principal, el verbo debe ir, ya lo sabemos, lo he repetido mucho, en la segunda posición. Si no es, pero si está después de una oración subordinada, como estos ejemplos de acá, sí, el verbo tiene que ir en la primera posición. Dankeschön. ¿Viste? Listo. ¿Y eso es con alguna, profe, una pregunta, eso es Sí, claro. con alguna conjunción en específico o, Ah, sí. o con todas, Muchas gracias. con todas las... No, con todas las conjunciones no. Porque, por ejemplo, ayer en la última clase de conjunciones, si recuerdan, habían conjunciones que no servían para unir dos oraciones principales. Casi que, pues en efecto, todas las que vimos nos servían era para unir dos oraciones principales. Es decir, esas conjunciones que vimos antier y ayer también un poco, esas no sirven para las oraciones subordinadas, solamente nos sirven algunas. ¿Cuáles hemos visto hasta el momento? Estas dos, weil y ven. Estas dos sí nos indican que después de que aparezcan estas conjunciones, lo que sigue es una oración subordinada. ¿Y el verbo va en infinitivo o conjugado de acuerdo a la persona? Conjugado. Mira que acá, por ejemplo, el verbo haben está conjugado en la primera persona. O sea, si vaya al final, no debe ir en infinitivo, debe ir conjugado. Al igual que, por ejemplo, el verbo ist, mira que está conjugado en la tercera persona del singular, por el sujeto, der Film, la película. Der Film en alemán es masculino, en español es femenino, en alemán es masculino. Bueno, listo, muestra, listo. Entonces acá tenemos otras. Entonces ya vimos dos conjunciones que nos sirve para indicar la oración subordinada. ¿Cuál es? Weil, ¿por qué? Y ven, ¿cuándo? ¿Cuándo? En sentido de condición. Cuando voy a dormir, cuando la película esté al final, ¿cierto? Pasa esto, entonces lo otro.
Oraciones condicionales es si esto pasa, entonces pasa lo otro, o cuando pasa esto, entonces pasa lo otro. Ese tipo de oraciones siempre requeriría de una oración subordinada. Bueno, creo que se unió alguien más. Sí. Listo. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Son muy buenas las preguntas porque mire que hay cosas que siempre se me pasan y las preguntas me ayudan a que no se me olvide. Bueno, si no hay más preguntas, entonces continúo. Vamos a ver entonces a continuación otras dos conjunciones que nos permiten identificar una oración subordinada. Miremos este primer ejemplo. Tenemos acá a la izquierda una oración, oraciones principales, y aquí a la derecha oraciones subordinadas. Entonces, toda esta oración así completa, con la oración principal y la oración subordinada, diría, el actor no ha conseguido ningún rol, o ningún papel, ningún nuevo rol o ningún nuevo papel, aunque él es muy conocido en todo el mundo, aunque él, muy conocido en todo el mundo, es. Entonces, aunque este obvol también nos indica que lo que sigue es una oración subordinada. Nuevamente, la estructura es sencilla, la conjunción al principio y el verbo conjugado de acuerdo al sujeto al final. Listo. Der Schauspieler bekommt keine neuen Rollen angeboten, obwohl er weltweit sehr berühmt ist. El actor no ha logrado conseguir ningún nuevo papel, ningún nuevo rol, aunque él es muy conocido en todo el mundo. Weltweit es como alrededor del mundo. Berühmt, conocido. Listo. Der 8-jährige Tim kann noch nicht rechnen, obgleich er schon 2 Jahre die Schule besucht. Digamos, el Tim de 8 años no puede todavía calcular. Rechnen, calcular. Aunque él ya besuchen es el verbo visitar, sino que digamos en español decir él ya lleva 2 años que visita la escuela suena raro, entonces podríamos traducirlo por asiste, aunque él ya lleva 2 años asistiendo a la escuela. Una traducción un poco, no es literal, porque si les recuerdo, el gerundio en alemán no existe. Entonces, aunque él, si fuera literal, diríamos algo así como, aunque él 2 años ya visita la escuela. Entonces, sin la literalidad diría algo así, Tim de 8 años no puede todavía calcular, aunque lleve ya 2 años asistiendo a la escuela. Listo. Obgleich significa lo mismo que obwohl, aunque son sinónimos. Entonces, cualquiera de estos dos los podríamos utilizar de manera indistinta y significan lo mismo, aunque. Miremos este otro ejemplo. Der Student ist durch die Prüfung gefallen, obgleich er sich wochenlang darauf vorbereitet hat. El estudiante ha perdido la prueba, aunque él se ha preparado para ella a lo largo de la semana. Wochenlang es a lo largo de la semana, vorbereiten es el verbo prepararse, darauf es para eso o para ella. Listo. Gefallen es verbo gustar, pero en este contexto significa como caer en la prueba, pues que obviamente no lo podemos traducir literalmente, pues como cayó en la prueba, a través de la prueba, sino más bien perdió la prueba.
hay muchas cosas que, digamos, tenemos que contextualizarnos, porque de lo contrario tendríamos traducciones muy extrañas, porque si lo traducimos literalmente sería muy raro. Listo. Por ejemplo, esto. Der Mann fährt mit dem Auto nach Hause, obwohl er sehr viel Alkohol getrunken hat. El hombre ha conducido en auto hacia a la casa, aunque él haya tomado mucho alcohol. Si tradujésemos, por ejemplo, esta oración literalmente, diría, el hombre conduce con el auto hacia casa, o, esta oración sola, con el auto. Esta expresión en español nunca la utilizaríamos, no diríamos conduce con el auto, sino conduce en el auto, o conduce su auto hacia casa. Pero en alemán sí tiene que utilizarse. Listo. Igual, mire, la misma estructura, la conjunción y el verbo al final. En este caso hay dos verbos, getrunken, tomado, participio, pasado, y el hat, que es el verbo auxiliar. Sería como en español el equivalente al verbo haber, pero ya sabemos que haben es el verbo tener. Listo. La misma estructura, una conjunción al principio, un verbo o dos verbos en el caso de que haya más de un verbo en la oración subordinada al final. Por último, esta otra oración. Der Angestellte geht heute arbeiten, obgleich er sehr stark erkältet ist. El empleado va hoy a trabajar, aunque él fuertemente resfriado está, o está fuertemente resfriado. Erkälten es el verbo resfriarse. Stark es fuerte. Listo. Angestellte, empleado. Listo. Lo mismo. La conjunción al principio y un verbo al final. ¿Tienen preguntas hasta el momento? Haben Sie Fragen? Tal vez los que llegaron y yo ya estaba explicando. No sé si tengan algo por preguntar. ¿No? ¿Ya o nein? ¿Sí? ¿No? Nine. Listo. Entonces continúo. Entonces ya sabemos, por lo menos ya sabemos de 4 conjunciones que nos indican oraciones subordinadas. Weil, porque, wenn, cuando, obwohl, aunque, obgleich. Profe, en el chat, qué pena, en el chat hay una pregunta. Ah, sí, qué penas. Gracias. Las conjunciones que vimos la clase pasada llevaban el verbo en segunda posición y esto es al final. Ah, claro. ¿Por qué, Tatiana? Porque esto que estamos viendo son oraciones subordinadas. Lo que vimos ayer con las otras conjunciones eran oraciones principales. Y ya sabemos que las oraciones principales llevan el verbo en la segunda posición. En las oraciones subordinadas, la característica es que el verbo vaya al final. Entonces, la estructura de las oraciones subordinadas es muy distinta de las oraciones principales. ¿Principalmente en qué? En que requieren de una conjunción como esta. Ah, perdón, equivoqué aquí de documento. Como esta, obwohl, aunque requieren de una conjunción que nos indique que es una oración subordinada y el verbo va conjugado al final. Esa es la característica de las oraciones subordinadas. ¿Cuál es la otra característica? Que requieren de una oración principal. Nunca van así solitas. Tienen que estar acompañadas de una oración principal para que tenga sentido. Una oración principal puede estar solita, ¿cierto? La oración subordinada nunca. Tiene que estar al lado de una oración principal. Y acabamos de ver dos formas en las que puede estar. Puede estar Nebensatz después de la Hauptsatz, es decir, la oración subordinada puede estar después de la oración principal o puede estar antes, puede estar en primer lugar la oración subordinada y en segundo lugar la oración principal. En el primer caso, en donde la oración principal está antes de la oración subordinada, no pasa nada.
La oración principal continúa teniendo, mira esto, ich esse nicht, el verbo en la segunda posición. Mira acá el verbo essen, comer. Y la oración subordinada, el verbo al final, habe. Bien, pero cuando la oración principal aparece después de la oración subordinada, el verbo en la oración principal nos cambia de lugar. Mira, por ejemplo, esto. Wenn der Film zu Ende ist, cuando la película llegue al final, esa es la oración subordinada. Ahora la oración principal, mira que el verbo aparece en la primera posición. Gehe ich schlafen. De esa forma, toda esta oración junta nos quedaría así. Wenn der Film zu Ende ist, gehe ich schlafen. Cuando la película llegue al final, voy a dormir. Entonces acá nos aparecería el verbo del final de la oración subordinada, pues al final, y el verbo de la oración principal al principio. Es decir, nos aparecerían los dos verbos juntos. Eso es lo que hemos visto ahora. Dos formas de tener las oraciones principales, o al principio, perdón, después de la oración principal o antes. Perdón, Sí, claro. te hago una preguntita. O sea, las oraciones subordinadas son básicamente las respuestas de las oraciones principales. Un complemento a las oraciones principales. No tanto las respuestas, sino un complemento. Entonces yo pregunto, ¿por qué está mal? Y la respuesta, por esto y por esto. Eso sería la oración subordinada. En algún Perfecto. caso. O podría ser, como en el ejemplo que les acabo de dar, mira este. Der Schauspieler bekommt keine neuen Rollen angeboten, obwohl er weltweit sehr berühmt ist. El actor no llega a conseguir no ha llegado a conseguir ningún papel. Esto es la oración principal. El actor no ha llegado a conseguir ningún papel, ningún rol, ningún personaje, ¿cierto? Esa es la oración principal. Mira la oración subordinada, cómo la complementa. Obwohl er weltweit sehr berühmt ist. Aunque él muy conocido en todo el mundo, es muy conocido en todo el mundo. Claro, mira, entonces esto nos dice una información y esto nos la complementa. Y solamente se puede hacer con algunas conjunciones. ¿Cuáles? Weil, porque, wenn, cuando, obwohl, aunque, obgleich, aunque. Esas son las que hemos visto hasta el momento, hay muchas más. Pero, por ejemplo, las conjunciones que vimos ayer, esas conjunciones a veces sirven para construir oraciones subordinadas, pero no todas. Por ejemplo, la conjunción und. Perdón, ¿dónde la puse? Por acá, la conjunción und, la estoy escribiendo. Esa conjunción no nos sirve para crear una oración subordinada. Al igual que la conjunción oder, tampoco nos sirve para una oración subordinada. Pues claro, hasta acá, ¿qué más era la pregunta de Tatiana? Bueno, entonces por esa razón el verbo de la oración principal aparece al final y no en la segunda posición, porque es un tipo diferente de oración. La oración subordinada tiene una estructura diferente, por eso es un caso especial. Gracias, profe, ya me quedó más clarito. Es que tenía como la confusión entre las que vimos ayer y las de hoy. Sí, no. Las que vimos ayer todas eran oraciones principales. Hoy estamos viendo un nuevo tema, oraciones subordinadas, es decir, una nueva estructura de la oración. Vielen Dank. Bitte, vielen Dank. Listo. Listo, entonces continúo. Entonces ya vimos esas 4 conjunciones que nos permiten identificar cuando tenemos una oración subordinada. ¿Cuáles? Obwohl, obgleich, wenn, und, pues, y, ¿cuál fue la primera? Weil, porque, weil, esas 4. Listo. Ahora tenemos otro tipo de oración que es muy particular y espero que esté la compañera que nos hizo esta pregunta hace como 3 o 4 clases. Llegamos al tema de las Finalsätze, las frases finales. ¿Eres tú la que está utilizando el micrófono? ¿Quién era? Sí, no sé si está,
Que me preguntaba por la expresión su. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Bueno, no sé si esté o no esté. Vuelvo a explicar esto. ¿Me pueden escuchar todos bien? Es que no, a veces me da cosa que me Ya. hablan Ya. internet tan malo que se cae y me quedo hablando solo y no me doy cuenta. Listo. Profe, no lo invoque, que hoy ha funcionado bien. Lo de las frases finales. Listo. Las frases finales son un tipo de oraciones subordinadas, pero son un tipo muy especial de oraciones subordinadas. ¿Por qué? Porque requieren de una conjunción que se divide en dos. Y es la conjunción y luego su. Profe, ¿tú estás compartiendo pantalla? Porque no se ve por las dudas. Yo sí veo. Yo también, pero se quedó. Ya se le fue. Si ven, el profe lo invocó. Ay, yo no veo la pantalla. Sí, Yo yo le dije que sí. no lo invocara, que no invocara eso. ¿El profe se fue o es mi imaginación? No, no, sí se le fue el internet. Ah, ok, sí, porque apareció que se le desconectó. Disculpen, creo que tenía razón la compañera, lo invoqué. Y se cayó el internet. Pero ya está. Listo, ya estoy acá. Bueno, les vuelvo a explicar entonces lo de las frases finales. ¿Para qué se utilizan? Son oraciones subordinadas que se utilizan para dar cuenta de algo. ¿Por qué de algo? ¿Para qué de algo? Y hay de varios tipos. La que estamos viendo en este momento es aquella que requiere esta conjunción. La conjunción y luego su antes del verbo en infinitivo. Entonces, ¿qué estructura tiene estas oraciones? La oración subordinada empieza con la conjunción termina con un verbo en infinitivo, regularmente un verbo modal, y el su antes del verbo en infinitivo.
Entonces, este tipo de oraciones, por lo general, requiere de más de un verbo. Es muy raro que no haya más de un verbo en oraciones finales. ¿Tienen preguntas? Gibt es Fragen? ¿Hay preguntas? Nine. Bueno, espero que creo que en el chat sí hay algo. Ah, no, la respuesta era que era no. Listo. Entonces miremos varios ejemplos. Man braucht Geld, sich etwas Schönes kaufen zu können. Se necesita dinero para algo lindo poder comprarse. La segunda oración. Man braucht Geld, Rechnungen begleichen zu können. Se necesita dinero para poder pagar las cuentas. La otra. Man braucht Geld, in ferne Länder verreisen zu können. Man braucht Geld, Man braucht Geld, in ferne Länder verreisen zu können. Se necesita dinero para poder viajar a países lejanos. Man braucht Geld, es an Hilfsbedürftige verschenken zu können. Se necesita dinero para una ayuda, un auxilio, ¿cierto? Como una cuestión humanitaria. Hilfsbedürftige significa eso, como una ayuda humanitaria, algo así, un auxilio. Es an Hilfsbedürftige verschenken zu können. Se necesita dinero para una ayuda, un auxilio, poder regalar. Listo. Y esa es la estructura del primer tipo de final setze, el sub. Espero que la compañera que hizo la pregunta esté acá, porque esto era lo que ella me preguntaba. Ya. Sí, bueno, qué bien que estés acá. Listo, pero hay otro tipo de oraciones subordinadas otro tipo de oraciones finales, pues que como sabemos, todas las oraciones finales son oraciones subordinadas. Entonces, el otro tipo de oraciones finales es muy sencillo, simplemente requiere de la conjunción damit, que significa para o por. Entonces, wozu Baumann fabriken, ¿por qué se construyan fábricas? Entonces, la oración principal diría, man baut fabriken, se construyen fábricas, damit neue Arbeitsplätze geschaffen werden, para llegar a abrir nuevos puestos de trabajo. Sí, o para que sean abiertos nuevos puestos de trabajo. Simplemente requiere de la conjunción damit y el verbo en infinitivo. Como es una oración final, es muy raro que no requiera de más de un verbo. Entonces miren que aquí hay dos verbos al final. Y esto es una estructura que se llama Future Zwei, que luego vamos a ver. Wozu werden Autos gebaut? ¿Para qué se construyen autos? Autos werden gebaut, o los autos son construidos para podernos desplazar más rápido. Para podernos desplazar más rápido. Fortbewegen es desplazarse. Schneller, pues más rápido. En superlativo, recuerden en comparativo. Recuerden la clase que vimos, el ER al final. Y bueno, entonces requerimos nuevamente verbo al final y la conjunción damit. Tenemos esta otra. Wozu soll man neue Straßen bauen? ¿Para qué se deben construir nuevas calles? Man sollte neue Straßen bauen. Se debe se debía construir nuevas calles para
para que el tráfico pueda fluir más rápido. Verkehr es tráfico. Fließen es fluir. Es para que el tráfico pueda fluir más rápido. Schneller igual, el mismo adjetivo en comparativo. Wozu bauen wir so viel? ¿Para qué construimos tanto? Wir bauen so viel, construimos tanto, damit sich unser Lebensstandard erhöht. Para elevar nuestro estándar de vida. Erhöhen es como elevar, incrementar. Lebensstandard, estándar de vida. Listo. Pregunta sobre esto. Esta es otra frase final. Estos verbos también van conjugados. Bueno, en este caso, no. Bueno, en este caso sí. Por ejemplo, el verbo erhöhen, claro, va conjugado. Mire, por ejemplo, les decía que no siempre, que es muy raro que en las frases finales aparezca un solo verbo, pero pues hay casos. Por ejemplo, acá aparece un solo verbo y obviamente está conjugado. El sujeto es el estándar de vida, entonces el estándar de vida se eleva. Erhöht, miren que está conjugado. Miren que acá el verbo también está conjugado. El verbo modal, kann, van conjugados. Estos ustedes podrían pensar, no están conjugados. Claro que lo están, sino que están conjugados en la primera persona del plural. Entonces, tienen la misma forma del infinitivo. Können, porque pues, la primera persona del plural tiene la misma forma del infinitivo, pero pues está conjugado en la primera persona del plural. Igual que Verden acá. Está hablando de los puestos de trabajo, en plural, ellos. Entonces también está conjugado, aunque tenga la misma forma del infinitivo. Recordemos que tanto la primera como la tercera persona del plural tiene la misma forma del infinitivo en la mayoría de casos. ¿Claro, Tatiana? Sí, van conjugados. Este tipo de frases, por ejemplo, las que van con damit, también pueden ir antes y después en la oración principal. Bueno, en realidad, cualquier frase subordinada podría ir antes de la oración principal. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que entonces la oración principal que iría después sufriría una transformación y es que el verbo estaría en la primera posición. Es lo único que tenemos que tener en cuenta. Miremos igual esta forma. Damit neue Arbeitsplätze geschaffen werden, baut man Fabriken. Para nuevos puestos de trabajo llegar a abrir, o sean abiertos mejor, se construyen fábricas. Damit wir uns schneller vorbewegen können, werden Autos gebaut. Para poder desplazarnos más rápido, son construidos autos. Damit der Verkehr schneller fließen kann, sollte man neue Straßen bauen. Para que el tráfico pueda fluir más rápido, se debe construir nuevas calles. Damit sich unser Lebensstandard erhöht, bauen wir so viel. Para elevar nuestro estándar de vida, construimos mucho. Entonces, mire que acá la oración principal, lo que les decía, sufre un cambio. El verbo que antes aparecía en la segunda posición, ahora aparece al principio de la oración. En caso de que hayan dos verbos en la oración, el otro verbo sigue, no hay cambio alguno, debe ir al final, como en el caso de bauen y en el caso de gebaut. Listo. Entonces ya tenemos esas otras dos conjunciones que nos indican la frase subordinada, el y el luego zu, y el damit, que se utiliza para frases finales.
frases que nos indican un por qué, un para qué. Tenemos esta, un während, que aquí funciona como conjunción, pero la habíamos visto, era también un adverbio. Pero en este caso funciona como conjunción, y es mientras. Seine Frau ist sehr fleißig, während selbst sehr faul ist. Su mujer o su esposa es muy diligente, muy juiciosa, por decirlo así. Mientras que él es muy perezoso. Entonces acá esta conjunción nos indica, mientras una cosa, entonces la otra. Mientras esto, pasa lo otro. Por un lado tenemos esta cosa, pero por el otro lado tenemos eso. Eso es lo que quiere indicar, en este caso, während, utilizado como conjunción. Les recuerdo, esta no siempre funciona como conjunción, también puede ser utilizada como adverbio. Listo. Entonces miremos los otros ejemplos. Seine Frau ist sehr fleißig, während selbst sehr faul ist. Su mujer es muy diligente, mientras él mismo es muy perezoso. Petra ist ziemlich klein, während ihre Kinder sehr groß sind. Petra es ciertamente pequeña, mientras que sus niños son muy grandes. Helmut ist der geborene Pessimist, während sein Bruder alles optimistisch sieht. Helmut es el pesimista nato, mientras que su hermano aparenta todo optimismo o se ve todo optimismo o se ve muy optimista. Elke ist ständig draußen, während ihr großer Bruder nur zu Hause am Computer sitzt. Ständig, uy, qué pena con ustedes, acabo de sufrir un ataque de amnesia y olvidé qué significa ständig, pero ya les digo. O sea, prácticamente ese während es como un comparativo. Sí, exacto. Ah, ok. Y ahí cuando se utiliza de esa forma, sabemos que esa frase es una oración subordinada. Danke. ¿Viste? Y permítanme, ya les digo qué significa ständig. Ständig. Ständig significa constante, permanente. Entonces, el que ist ständig draußen, el que está permanentemente afuera. Mientras que su hermano mayor solo se sienta en la casa frente al computador. Listo. Eso respecto a las frases subordinadas. Entonces, esas conjunciones que les mostré nos indican que hay una frase subordinada. Tengamos en cuenta que esta última no siempre funciona como conjunción, que a veces funciona como adverbio. Significa, cuando es adverbio puede significar durante o mientras algo. Acá significa, exacto, como un comparativo. Mientras una cosa, entonces la otra. Bueno, hay otra cosa que es, bueno, y no solamente son los únicos, no son las únicas conjunciones que nos indican que lo que sigue es una oración subordinada. Espero que me alcance el tiempo y podamos ver unas cuantas más. Pero antes de mostrarles eso, hay una cosa muy importante que tenemos que saber. Y es los trennbare Verben, verbos separables. Ustedes van a ver esto y van a pensar, el alemán es muy raro. Y sí lo es. Porque son verbos que se dividen en dos. Verbos separables. Entonces, en infinitivo, por ejemplo, vemos un verbo como este, brechen, que significa romper. O este otro verbo, machen, que significa hacer. Pero hay algunos verbos que tienen un prefijo antes. Entonces tenemos el verbo abbrechen, que significa cancelar, o el verbo abmachen, que significa quitar.
Entonces, con esos prefijos, estos verbos adquieren un nuevo significado y aparecen así, completicos. En infinitivo así aparecen, completicos. Pero cuando tenemos que conjugar estos verbos en una oración, hay una estructura bien particular. Vamos a ver este ejemplo, utilizando lo que hemos visto de las oraciones subordinadas. Ist ein dumm. Él es un tonto. Weil mir das Buch abmacht. Porque él me ha quitado el libro. Así estamos utilizando la oración subordinada. El verbo así va completico, conjugado al final. Pero cuando estamos hablando de una oración principal, recordemos que el verbo va en segunda posición y si tuviéramos dos verbos, el otro verbo iría al final. Entonces, ¿qué pasa con los trennbare Verben, con los verbos separables? Funcionan como si fueran dos verbos, aunque son un solo verbo. Entonces, miremos este ejemplo. Macht mir das Buch ab. Él me quitó el libro. Entonces, acá, ¿qué pasa? El verbo se divide. Tenemos el verbo machen conjugado y luego el prefijo se pone al final como si fuera un segundo verbo, aunque no lo es. Entonces, la segunda parte del verbo, miren, abmachen, después del prefijo, se conjuga y se pone en la segunda posición. Y el prefijo se pone al final tal como si fuese un verbo, otro verbo, aunque simplemente sea el prefijo de un solo verbo. Entonces, todo esto tiene que interpretarse como, o sea, se lee como si fuesen dos verbos, aunque en realidad sea uno solo. Él me quita el libro. Él me quita el libro, perdón, sí, presente. Es muy extraño, porque aquí aparece completico, porque recordemos que en las oraciones subordinadas el verbo va al final. Entonces acá simplemente se pone así, completico. Pero en una oración principal hay que separarlo. Profe, ¿y solamente son esos dos verbos separados o hay más? No, esto es un ejemplo. Hay muchísimos verbos, no, es una cantidad impresionante de verbos de trennbare Verben, verbos que se separan. Esto es solamente un ejemplo, pero no, son muchísimos. No sé cuántos son, muchos, muchos. Casi que por cualquier verbo que ustedes encuentren sin el prefijo, hay un verbo con prefijo y entonces es un verbo separable. Y más de uno, porque el prefijo puede cambiar. Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué verbo. Entonces está, por ejemplo, el verbo aussehen, que es un trennbare Verben, que es como cómo se ve a alguien, cómo es su aspecto personal, cómo luce, ¿cierto? Lucir, aussehen. Y está el verbo, aunque este sí no recuerdo qué significa, aufsehen. Y ven, entonces son dos prefijos distintos, son dos verbos distintos. Entonces es muy complicado porque, claro, hay casi que por cada verbo, pues aumentan muchos más trennbare Verben por la cantidad de prefijos que le podríamos colocar. Obviamente no son ilimitados, pero sí son muchos. Ah, Yargo, te volví a subir. ¿Sí? ¿Hay preguntas sobre esto? Pues ni entiendo, pero es que está bien aburrida, clase tan aburrido. Yo me fui, Es que, mira, pero sí me escuchaste. Disculpa, pero tienes encendido el micrófono. Se te escucha. Bueno, disculpa por... Pero pues sí, a estos temas no sé cómo podría hacerlos más entretenidos. a mí me parece que el profe explica muy bien. Bueno, entonces tenemos esto. ¿Hay alguna otra pregunta sobre trennbare Verben? Ay, Sí, son muchos. La idea es, pues, espero poder encontrar una lista con los verbos separables completos y pues pasárselas. Pero sí son muchos. Yo tengo una pregunta. Sí, ¿Todos tienen
ap o sea, pueden ser separables, pero con otro prefijo, Sí, por claro. ejemplo. Sí, por ejemplo, tenemos muestra a ver qué se me ocurre en este momento. Este. Zurück. Sí lo están viendo, lo estoy escribiendo acá. Zurückkommen. Ya, Este verbo. Este verbo significa regresar. Está constituido por este prefijo que es como hacia atrás, zurück, o de regreso, y kommen, que es el verbo llegar. Entonces, esto junto significaría regresar. Zurückkommen. Mira que aquí funciona otro prefijo. Muestra a ver qué otro. El que les acabo de decir, aussehen, aparentar o lucir. Sehen por sí solo, pues es ver. Con aussehen es lucir, aparentar. Tenemos también. No, hay muchos, sino que no me acuerdo en este momento. Zurückgeben. Eso, zurückgeben, que es. Zurückkommen und zurückgeben. Zurückgeben es regresar, pero de devolver algo. Devolver. Ajá, Zurückgeben. Aussteigen, ¿Cuál, perdón? aussteigen, Aussteigen. Seguramente sí, si pues no lo recuerdo. ¿Sabes qué significa? Aussteigen. Supongo que sí, aussteigen. Sí, este. sí, ese, ¿Y sabes qué significa? No la sí, conocía. salir, Aussteigen. salir. Listo. Conocía como ausgehen, pero aussteigen, bueno, gracias. Aussteigen. Otro, por ejemplo, annehmen, por ejemplo, es como, es un sinónimo de nehmen también, es como tomar algo. Bueno, hay muchísimos. Y no solamente con app, casi que la mayoría, la mayoría de prefijos son, para los Trennwahre-Verben son preposiciones, pero también caben adverbios, a veces, y también hay otro tipo también se pueden incluso mezclar dos verbos, a veces, entonces hay muchos prefijos. Y ya saben entonces cómo funciona su lógica. La primera parte va para el final y la segunda se queda al principio conjugada. Es decir, la primera parte se conserva tal como esté, sin conjugarse, y la segunda parte es la que se conjuga en la segunda posición, tal como las oraciones principales. Listo. Bueno, esto, pues no sé si lo sepan, los colores. Es importante. Recuerden que los colores se utilizan con el artículo neutro. Entonces no diríamos das Rot, das Blau, das Gelb, das Grün, das Orange, das Lila, das Weiß, das Schwarz, das Braun, das Rosa, das Grau. Estos colores, el rojo, el amarillo, perdón, el azul, el amarillo, el verde, el naranja, el lila, el blanco, ¿cómo es que es? El negro, el café, el rosa y el gris. Listo. ¿Tienen preguntas sobre esto último, sobre alguna de las conjunciones que vimos, algo de alguna estructura de la oraciones Profe, sí, subordinadas? a mí no Sí, me quedó muy claro, pero es que no me acuerdo, espérame. dale, vamos, por eso llegamos media horita antes. ¿Me puede subir la diapositiva, por favor? Sí, Mira claro, cuál es. Mira, es donde el verbo, esta de acá abajito, donde baja, no, baja. más, Sí, más, sí, más. Es casi de las más, infinitas. esta sí, No, la del sí. en su sí, la entendí. Creo que es la de abajo. Las del Damit, Pero el Damit de primera en la de la de acá, la abajo. del Damit, estas, donde,
Sí, profe, esa. Bueno, no, pues lo que pasa es que también, recordemos que la frase subordinada puede estar también al principio. O sea, no siempre tiene que estar primero la frase principal y luego la frase subordinada. En este caso estaba mostrando cómo la frase subordinada puede estar al principio y la frase principal después. En este caso, mira que sigue siendo la misma. Mira esta última oración, acá arribita, dice: Damit sich unser Leben Standard erhöht. Y acá tenemos exactamente la misma estructura. Damit sich unser Lebensstandard erhöht. La conjunción damit para, por, y el verbo al final, conjugado. ¿Qué pasa? Que luego la oración principal sí sufre una transformación. Ya no, miren acá cómo estaba. Decíamos, wir bauen so viel. El verbo estaba en la segunda posición. Cuando la oración principal está después de la oración subordinada, el verbo estaría en el primer lugar. Entonces ya no decimos wir bauen so viel, sino que decimos bauen wir so viel. Entonces, damit sich unser Lebensstandard erhöht, bauen wir so viel. Para nuestro estándar de vida elevar, construimos mucho. Pero no sé qué no entiendes. Simplemente esta es la conjunción, el verbo al final, como en todas las frases subordinadas. Profe, sí, yo digo es con cuando hay dos Sí. verbos. O sea, ninguno de los dos sufre cambio, ¿o qué? No, sí, mira, por ejemplo, esta. Damit der Verkehr schneller fließen kann, para poder, para que el tráfico pueda fluir más rápido. Miren que el verbo acá al final, el verbo können, está conjugado al final. Pero recordemos que el verbo können es un verbo modal. ¿Qué pasa con los verbos modales? Si yo tuviera, voy a escribir acá una frase normal. Por ejemplo, ich kann, puedo correr. Ich kann rennen. Entonces acá, esta oración sencillita, yo puedo correr. Tenemos entonces el verbo modal está conjugado en la segunda posición y el verbo en infinitivo está al final. Entonces acá, por ejemplo, en el caso del verbo kennen, es un verbo modal. Entonces en los verbos modales sabemos que el otro verbo, además del verbo modal de esa oración, tiene que estar en infinitivo. Entonces el verbo fließen está en infinitivo, pero el verbo kann está conjugado. ¿Por qué? Pues porque este es un verbo modal y en las oraciones en donde hay verbos modales hay un verbo conjugado, que es el verbo modal, y otro verbo en infinitivo, en este caso fluir, poder fluir en español. Y en español hacemos lo mismo. Cuando tenemos frases modales como yo quiero jugar, entonces yo digo primero el verbo modal, querer, conjugado, yo quiero, y el otro verbo siempre va a estar en infinitivo, yo quiero jugar. Lo mismo pasa en alemán. El verbo modal aparece conjugado y el otro verbo no, aparece en infinitivo. ¿Y qué pasa? Claro, es como es una frase subordinada, cualquier verbo tiene que ir al final. Entonces, si hubiesen 3 verbos, pues habría una lista de 3 verbos aquí seguiditos. Porque tienen que ir al final. Listo, profe. ¿Y los verbos que van en las oraciones principales cuando hay dos? Espera, nuevamente, pregúntame porque no te entendí. Y, por ejemplo, al lado pues, de esa oración que estás dando, está la frase principal. Sí, Sollte man tienen, hoy neue Straße bauen, ¿sí? sí, tienen los dos verbos. En la oración principal, ¿los verbos también sufren alguna modificación o no? Nada que ver. La oración principal normalita, cuando no está acompañada de oración subordinada, consiste en un verbo en la segunda posición. Digamos, entonces, esta estructura sería así: man sollte neue Straßen bauen. Esta es una oración principal normal. ¿El verbo dónde está? En este caso hay 2 verbos. Uno en la segunda posición y el otro al final. Claro. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí sufre una modificación porque la oración subordinada está antes. Entonces, cuando la oración subordinada está antes de la oración principal, ¿qué pasa con la oración principal? Pues se cambia el orden. Y el verbo que estaba en la segunda posición pasa ahora a estar en la primera. Y el otro verbo no sufre ningún cambio,
sigue estando en el mismo lugar en donde debería estar, al final. ¿Claro? Ah, listo, profe, gracias. Listo, pero este cambio en la oración principal solamente ocurre cuando antes hay una oración subordinada. Es decir, si la oración principal, como en este caso de acá arriba, ¿dónde estábamos? Acá, Fließen kann. Si la oración principal está antes y luego está la oración subordinada, la oración principal no sufre ningún cambio. Sigue estando, mira, el verbo en la segunda posición y el segundo verbo al final. Listo, profe, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Nine. ¿Viste? Las, Así. las oraciones de final bueno, Sí, final setse. sí, final setse. Estas oraciones, ¿cómo hace uno para saber que va a hablar de ese tipo? O sea, no, Porque no me... tú estás respondiendo a una pregunta. Tú utilizas las oraciones finales para responder a la pregunta ¿para qué? Entonces, siempre que tú vayas a responder a la pregunta ¿para qué? Estás utilizando una oración final. Como en este ejemplo. Man braucht Geld, um sich etwas Schönes kaufen zu können. Se necesita dinero. ¿Para qué? Para poder comprarse algo lindo. Entonces, mira, ¿para qué? Sería la pregunta. La respuesta sería sich etwas Schönes kaufen zu können. Para algo lindo poder comprarse. Entonces, cuando estamos respondiendo al para qué, estamos respondiendo, digamos, estamos construyendo una frase y las frases son subordinadas. Les mostré dos tipos, las que van con y las que van con Dami. Okay. ¿Sí? Sí, señor. Gracias. Entonces, ¿cuándo se utilizan las oraciones finales? Cuando vamos a preguntas por el por qué. ¿Sí? ¿Y pero qué me decía de preguntar? Más. El su va siempre al lado del verbo. O sea, Sí. el al principio y el su al lado del verbo. Exacto, sí, esa es la estructura. El inicia la oración subordinada. O sea, es como la conjunción que abre, ¿cierto? Recordemos que las oraciones subordinadas, pues siempre va a aparecer una conjunción al principio. Y en este caso, el su sí tiene que ir siempre antes del verbo. No puede estar en otro lado, tiene que estar antes. Del verbo, del último verbo. O sea, no podríamos decir, por ejemplo, acá, sich etwas Schönes zu kaufen können. No, ahí sería incorrecto. Tendríamos que decir, sich etwas Schönes kaufen zu können. Tiene que estar antes del último verbo. Gracias. Con gusto. Obviamente hay oraciones que no tienen, digamos, un complemento, que son muy sencillas. Y pues podríamos entonces encontrar el su seguidito. Entonces yo, por ejemplo, podría decir... entonces, digamos, en Ich brauche, voy a escribir por acá más grandecito. Entonces, digamos, esta oración. Ich brauche Luft. Ich brauche Luft, zu leben. Mira que aquí en esta oración, ich brauche Luft, zu leben. Ich brauche Luft, zu leben. Aquí aparece el su seguidito. ¿Por qué? Pues porque la oración es muy sencilla y no tiene ningún otro complemento. Aquí estoy diciendo, necesito aire para vivir. Zu leben. Ich brauche Luft, zu leben. Acá pues entonces hay ocasiones en donde podría estar junto. Pero mira que de todas formas el su sigue estando antes del verbo.
o podría estar en otro lugar. Listo, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, ¿no? Nine. Nine. Good. Bueno, les quiero entonces, como ya queda poquito tiempo, entonces mejor mañana continuamos con las oraciones subordinadas, porque hay más conjunciones, hay más tipos de oraciones subordinadas. Entonces, mañana no, mañana es sábado. El martes, porque recuerden que pues aquí hay gente que no es de Colombia, pero en Colombia es festivo, entonces los festivos no hay clases. Este próximo lunes no hay clases, nos veríamos el martes y continuaríamos con el tema de oraciones subordinadas. Antes de eso quisiera presentarles, esperen un momento, un poema, lo vamos a escuchar. Y pues para que practiquemos un poco de fonética, si nos queda tiempo, unas par de personas podrían arriesgarse a pronunciar. Listo, entonces permítanme, ya les comparto la pantalla. Listo. Pueden ver la pantalla, aparece una página que les recomiendo mucho, que creo que ayer vimos, se llama Lyric Line, Ya. y Ya. vamos a ver este poema que no tiene traducción al español, pero ya les muestro la traducción. Se llama Few E, para I, y es de la poeta Anja Kaufman. Entonces, simplemente voy a ponerlo y voy a seguir acá el poema. Me dicen si pueden escucharlo. Für ihn. Ist im ¿Sí escuchan? Ya. Yeah. Entonces, Few E, de Anja Kaufman. für ihn. Ist im letzten Jahr gegangen. In den Tagen danach sahst du manchmal Schatten an den Ästen der Zweige, und das Meer spülte Walfischknochen an, deren geheime Mitte er suchte. Ein konstanter Abriss, wie das Schwarz als Teil des heller gestrichelten Asphalts oder, sagen wir, Steine, kleinere Tänzer, unentwirrbar, das Mosaik der Zeit oder, sagen wir, Muster, die ein Schwarm Saatkrähen an den Himmel wirft. Sagen wir November und schwächeres Licht oder sagen wir Atemflocken und Erinnern. Ein ewiges Rückwärtsgehen wie der Chinese im Park von Paris. Sagen wir an den Häusern der Wein, die Spatzen, ihre Schwingen, die Anatomie einer Handschwinge, an einem Frühherbsttag die Mitte von jedem Geräusch, das durch uns durchgeht. Eso es el poema de Anja Kaufman. Ya les presento la traducción. Few E. Ay, sí. Acá está el poema. Y acá está en español. Para I. Anja Kaufman. Él se ha ido en el último año. En los días siguientes viste en ocasiones sombras en las ramas de las ramas, y el mar arrojó huesos de ballena, de los que él su centro secreto buscó. Un boceto constante, como el negro cuando es parte del brillante rayado asfalto, o, digamos, piedras, pequeños, si es mejor digamos que decimos, o, digamos, piedras, pequeños bailarines, inextricable, el mosaico del tiempo, o, digamos, patrones, que una bandada de pájaros al cielo arroja. Digamos noviembre y luz tenue,
o digamos suspiros y memoria, un eterno retorno, como el del chino en el parque de París, digamos en las casas del vino, los gorriones, sus alas, de la anatomía de un ala, de un temprano día de otoño, el centro de cada ruido que pasa a través de nosotros. Tiene unas imágenes muy raras, pero bueno, ese es el poema. Y bueno, les presento nuevamente el poema y no sé si hay voluntarias que quieran leer algo para que miremos la fonética. Listo, aquí está el poema nuevamente. ¿Quién quiere leer el poema? ¿Quién quiere leer el poema? ¿Quién se atreve? Ich. Dale, Mirna, ¿cierto? Ya. Listo, Mirna. Entonces, empieza. Y Andrés, listo. Entonces la mitad la lee Mirna y la otra mitad la lee Andrés. Lee, por favor, hasta... Espera. No te escucho, Mirna. ¿Puedes repetir de nuevo? Ja. Ja. Ist im letzten Jahr gegangen. In den Tagen danach sahst du manchmal Schatten in dem Ästen der Zweige Sino an. und das Meer. An den Ästen der Zweige. An den Ästen der Zweige Ja. und das Meer. Ja. Spülte. Knochen. Ja. Spülte Knochen an deren geheime Mitte. Sí. Er suchte ein konstanter Abriss, Ja. wie das Schwarz als Teil des helle Ja. geschälten Asphalts oder Gestrichelten. sagen Gestrichelten. wir Steine. Ja. Gestrichelten Ja. Asphalts oder sagen wir Steine, kleine Lizenza, Hasta ahí. unentbehrbar. Espera. Das Hasta ahí Mosaic. porque había otro... Muy bien, Mirna. Mira, por ejemplo, les muestro en este poema, hay un trennbare Verben. Anspülten. Entonces aparece el primero. Anspülen, anspülen, aquí está en pasado. Está la primera parte del verbo conjugada y la segunda al final. An. Spülte y al final an. Miren que esto es un trennbare Verben. Trennbares Verben, perdón. Listo. Entonces ahora sigue Andrés desde unentbehrbar hasta el final. Unentbehrbar das Mosaik Espera. der Zeitorder. Unentbehrbar das Mosaik der Zeitorder. Repite, por favor. Unentbehrbar das Mosaik der Unentbehrbar. 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 Ja. Birbar. Das Mosaik der Zeitorder. Das Mosaik der Zeitorder. Oder Zeit. Oder Sahin. Disculpa, ¿cómo pronunciaste esta palabra? Sagen. Sagen, exacto. Sagen wir Muster. Ja. Die einen ist. No, die ein Schwarm. Die ein Schwarm. Recuerda, está la E y la I suena I. Die ein. Ja. Ist warm. Schwarm. Recuerda, esto de la B en alemán suena como una B. Así. Die ein Schwarm. Ja. Okay. Ist warm. Ja. Satkrähen. Ja. An den Himmelwürfen. Recuerden, espera, para ahí, Himmel, la H en alemán sí tiene sonido, la H suena como una J, entonces no dices Himmel, sino Himmel. And then Himmel, ja. Sagen. La G suena fuerte. Sagen.
sagen wir November and Ya. is Washers No, Lynch. recuerda No. que esto suena como una B. Esto suena como una Ah, B. okay. Bejeres, Is Beheren Lich, Bejeres Licht. Ya. Lich, oder sagen Ya. wir auf der... Es que la letra está pequeñita. Ah, sí, disculpe. Bueno, vamos agrandando esto. Sí, no veo bien. Dale, ya un poquito más, ya, listo. Gracias. Danke. Listo. Danke. Is Schwarzer Lunch ¿Dónde está? ¿Dónde está acá? Acá. sagen Schweger, ¿dónde está? ¿Dónde? Es que no sé qué fue lo que leyó. November, Ah, ya. November, sí. November Sigue. on is... Oh, ay, espera. Is Washers. No, Schweger. Recuerda que esta letra suena como una B. Y la Suena como una B. y La A con umlaut, la A umlaut. con los dos punticos suena como una E. Entonces acá diríamos Schbe. Schwegeres. Isbejeres, Ya. Licht. Licht, La I suena como una I. No le cambio el sonido. Licht. Licht. Ya. Oder sagen wir Afterflocken und Atemflocken. Ja. Erinnern. Ja. Ein ist gewesen. No, ein ewiges. Ein ist behendes. Ein ewiges. Evigens. Ruwakers can with their no, rückwärts gehen. Rückwärts gehen. No, recuerde, cuando está la A con umlaut suena como una E. Entonces, rückwärts gehen. Rückwärts gehen. Rückwärts gehen. Rückwärts gehen. Rückwärts gehen. Wieder. Rückwärts gehen. Rückwärts gehen. Okay. Bien. Ya, muy bien. With the Chinese in part. No, esto tiene Andrés, Dios. pare, tiene que recordar que esto suena como una B. No lo olviden nunca. B. Ay, Dios. Sí. Ok. No, tranquilo, eso está muy bien. La idea. The Chinese part in the Chinese in part from Paris. Chinese, se queda hasta el final. Vida chinese. Chinese in part from Paris. Ja. Sagen wir in der Hauser. An den Häusern. And then Hausen der Wein. No, recuerde cuando está la A con umlaut suena como una E. Y recuerden esta regla que les decía. Cuando está la A al lado de la U, la A con umlaut al lado de la U suena hoy. Entonces esta palabra sonaría Häuser. Hoy. Recuerde que la H tiene sonido. Häuser. Ya. Häuser. Der Wein. Der Wein, recuerde. Der Wein, die Spatzen. In the Spatzen, perdón. Spatzen, no tenía umlaut. Die Spatzen, sí, tiene razón. Die Spatzen. Ja. In the Schwingen. Die Schwingen. La G suena fuerte. Schwingen. No suena gen, sino que suena gen. Schwingen. Ja. Die Anatomie. Ja. In the Hanswingen. And an enemy Frühspechtag, die Mind von Hessen, Heraux, das durchaus
Durchgeht. No. Se le fue el internet al profe. Qué tenaz. Qué pena, mi internet nuevamente fallando, pero ya casi terminamos el poema, entonces ya les vuelvo a presentar la pantalla. Listo, Andrés, continuemos entonces. ¿Me escucha? Sí, ya. Listo. Entonces, estamos aquí en Eine Handschwinge. Hans, Ya. Die Anatomie. Die Anatomie eine Hand. Handschwinge. Otra vez. Die Anatomie einer Handschwinge. Die Anatomie eins Hans Winkel. Einer, esto suena einer. Die Anatomie einer Handschwinge. ¿Ya? Die Anatomie einer Handschwinge. Handschwinge. Esta letra suena como una B. Sí. Handschwinge. No, B, esta es una cosa muy importante. Recuerden que la G en alemán no tiene el sonido, tiene un sonido fuerte. Entonces nunca diríamos nosotros G, sino G. G. Es como si tuviera una U después, pero en alemán no es necesaria esa U. Siempre que tenemos una palabra con la G suena fuerte. Entonces no decimos Handschwinge, sino Handschwinge. Handschwinge. Exacto. Genau. En einem An einem Frühstag. Ja. Führerstock. Führerstock. Frühstag. Führerstock. Escuche. Führerstock. Führerstock. Frühstag. Esto está compuesto de tres palabras. Früh, que es temprano. Herbst, que es otoño. Y Tag, que es día. Entonces, un día temprano de otoño. Frühherbsttag. Frühstag. Herbst, perdón, hasta acá. Herbst era la palabra completa. Y Tag. Frühherbsttag. Frühstag. Frühherbsttag. Frühstag. Ya, muy bien. ¿Y luego qué sigue? Diemite. No, dimite, recuerde, la I y la E suena I, solamente una I. Dimite. Dimite. Ya, dimite. Dimite. Mite, ya. Mite. Y no ya. veo más. Ah, ya, espere, ya lo bajo. Dimite acá. Esto que estoy subrayando. Dimite. Dimite. Sí, recuerde. La I y la E suena I. Dimite. Dimite. Ya. Dimite. Von jedem Ya. Geräusch. 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 ¿Por qué? Porque está la E y la U suena hoy. Entonces, recuerde, la A con umlaut suena como una E. Pues esto se transforma en una E. Y al lado tenemos una U. ¿Qué pasa cuando tenemos una E y después una U? Suena hoy. Entonces acá no diríamos Geräusch, sino Geräusch. Geräusch. ¿Ya? Das durch uns durchgeht. Ya, das durch und durchgeht. Das durch und durchgeht. Ya, muy bien. Sehr gut. Listo, mañana tendremos otros al paredón. Listo. Muchísimas gracias. Eso fue todo por hoy. Hasta el martes. Yo siempre digo que mañana, viendo que se me olvida el fin de semana. Hasta, ¿qué? Bis Dienstag. Hasta el martes. Schönes Wochenende. Feliz fin de semana. Bonito fin de semana. Auf Wiedersehen. Tschüss, danke, Lehrer. Bis Dank. Ah, vielen Dank. Sehr gut, sehr, sehr gut. Auf Wiedersehen. Tschüss, danke. Tschüss.
Vielen Dank, que tiene.